Dice que también construyeron para la ocasión, dice un púlpito. La versión dice púlpito, ¿no? Y es la única referencia que hace a púlpito pero nosotros estamos acostumbrados quizá a un púlpito, a algo como esto, ¿no? O quizá un poco más de madera o lo que sea, y donde cabe una sola persona. Pero según los comentaristas, este era más que un púlpito, era un estrado, donde podían caber más de uno y que estaba más alto que los demás, con un propósito, obviamente. Un estrado tan grande que podía caber Nehemías y los otros 13 que le acompañaban, ¿no? que le estaban acompañando. Así que no es este púlpito tan pequeño, era un estrado mucho más grande, ¿no? Donde cupieran todos ellos. Y no es que se le pone a Esdras por encima del pueblo porque sea un hombre más espiritual o más capacitado, o porque era escriba o porque era un sacerdote, sino porque de esa manera podía ser visto y oído por el pueblo de una mejor forma, ¿no? Porque aquí no es importante la persona, no es importante la persona que se pone aquí delante. Lo que es importante es la palabra de Dios que llega a nosotros, que es una palabra inspirada divinamente por Él, ¿no? Y una palabra que desciende de lo alto para nuestras vidas y que nosotros debemos estar ávidos de recibirla. Ahora, Esdras no estaba solo. Dice que estaba acompañado, y no los voy a mencionar porque son demasiados nombres y algunos un poco difíciles de nombrar. Pero qué importante es de que un hombre, ya sea un líder, ya sea un expositor de la palabra, necesita del apoyo necesario. Hombres que están detrás de él orando, hombres que están ayudando, hombres que están aconsejando. La labor no la puede hacer un solo hombre. No puede ser un hombre orquesta. La labor es de un grupo de personas, porque para eso nos llamó Dios, para que seamos unidos. Por eso es la unidad. Por eso es que somos, aunque hay muchos miembros, como ya hemos dicho, somos un solo cuerpo y sobrellevamos las cargas los unos de los otros, como dice Gálatas 5. Y esto no habla de los problemas, sino habla del trabajo también. Por eso es importante que el pastor esté respaldado por un grupo de personas, por un grupo de hombres que tengan la misma visión, por un grupo de hombres que quieran trabajar, por un grupo de hombres que estén apoyando constantemente. No se puede dejar el trabajo a uno solo. Y en este caso, Esdras no estaba solo, estaba siendo apoyado. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto, como ya habíamos dicho antes, que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Dice que cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. Recordemos que Esdras estaba en un púlpito, un estrado mucho más alto, claramente visible para todos, y que podrían oírle, y todos sus ojos, todos tenían la mirada puesta en él, porque ahora en este momento él era la figura central, por así decirlo, y podían ver ellos que Esdras tenía un libro. Ahora, obviamente, no es el libro que nosotros conocemos. Nosotros tenemos una percepción de los libros porque, como la Biblia, ¿no? Un libro. Pero en aquella época los libros no eran así. Los libros eran distintos, eran rollos. Eran rollos de pieles de animales escritos que se enrollaban y lógicamente no tenían ese tamaño, seguramente que eran muy grandes, ¿no? No es como nosotros que tenemos la facilidad de ahora de poder llevar muchos libros en un tomo o de llevar una biblioteca si quieres en tu móvil. O sea, estamos hablando de que nosotros tenemos mucho más facilidad de llevar la palabra con nosotros que cargando un rollo como en este caso le tocó a Esdras. Pero el punto es de que ni bien Esdras abrió el rollo, es decir, desenrolló el rollo, literalmente y redundando en la palabra, dice que inmediatamente el pueblo se puso en pie. Porque dice que estaban atentos, pero la palabra atento aquí
denota, pues leyéndolo un poco en inglés y en otro, es de que ellos se ponen de pie. Ellos están atentos porque quieren ver el momento en que Esdras abre el libro, ellos se ponen de pie ante lo que él va a decir, ¿no? Entonces, ellos se ponen de pie y se mantienen así durante 6 horas, como dijimos adelante. 6 horas escuchando y siendo expuestos a la palabra de Dios. Y luego de leer, dice que bendijo Esdras a Jehová Dios grande, y el pueblo respondió amén y amén. La palabra de Dios tiene un efecto y debe tener ese efecto en nosotros. No es una palabra cualquiera. No es la exposición de algún comentarista o simplemente algún orador. No, es la palabra de Dios mismo. Y tiene que provocar en nosotros ese respeto por la palabra de Dios, y tiene que también tener una respuesta. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Está inspirada divinamente por el Señor. Cuando nosotros somos confrontados con esa palabra, dice que es como una espada aguda que nos atraviesa. Tiene la capacidad de revelar nuestro interior, de poner y de exponer cómo somos por dentro. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Esa palabra nos habla de Dios, esa palabra nos confronta con Dios y nos expone que nuestras justicias, dice que son como trapos de inmundicia. ¿Y ante ello qué? ¿Me puedo quedar tranquilo? No. Dice que el pueblo, cuando Esdras bendijo a Dios, el pueblo se unió a él en un amén, amén. No solo amén, 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 con un doble amén. Respondieron ellos inmediatamente. Dice que levantaron sus manos, se unieron a él en el amén, dando gracias a Dios, levantaron sus manos en señal de adoración y también adoraron, inclinándose a tierra, es decir, postrándose a... Nos humillamos delante de Dios. Eso es lo que la palabra debe provocar en nosotros. Primero, nosotros respetamos esa palabra, estamos atentos a lo que Dios nos va a decir, pero la palabra en nosotros tiene que provocar eso. Agradecimiento, porque Dios se ha dignado en hablarnos. Adoración, porque somos expuestos ante Él y nos damos cuenta que no somos nada. Y humillación, por lo mismo, porque le necesitamos. Necesitamos de Dios. Dios nos ayuda a sentir en nosotros ese respeto por su palabra y nos lleve a tener este tipo de respuesta ante ella. Y ahora, dice que no queda allí. Dice que los levitas, que hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Recordemos que la ley había sido dada con Moisés, ¿hace cuánto tiempo? Muchísimos, pero muchísimos años antes de este acontecimiento. Durante la deportación y el cautiverio, los judíos que habían sido llevados a otras naciones y que luego volvieron, ellos cayó en desuso el hebreo. Más bien comenzaron a hablar en arameo, que era la lengua franca de aquella época. Era la lengua que todos hablaban. Y no la llevaban hablando poco tiempo, la llevaban hablando mucho tiempo. La ley estaba escrita en hebreo. Y quizá muchos de ellos no podrían entenderlo. Y si alguno lo entendiese, quizá por las expresiones, algunas cosas se les haría difícil. Y para eso están los levitas que estaban ayudando a Esdras. Dice que los estaban colocados en medio del pueblo, y mientras Esdras iba leyendo una porción de la ley, dice que estos levitas dicen que ponían el sentido
leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Y es muy probable que estuvieran traduciendo del hebreo al arameo y poniendo el sentido, es decir, clarificando las dudas que podía haber sobre alguna parte que ellos no entendiesen. Damos gracias a Dios de que actualmente tengamos tantas versiones de la Biblia y traducidas a tantos idiomas por hombres así, que han dispuesto su corazón para que las traducciones sean lo más fieles al texto original, para que podamos entender y comprender la palabra del Señor. Así que, llama también mi atención de que el pueblo no dijo, pues yo no lo entiendo, no comprendo. No, se quedó allí, dice. Se mantuvieron en su lugar. Estaban atentos y prestos a oír no solamente la versión en hebreo, la traducción en arameo, sino las explicaciones, para poder entender y comprender la palabra que se les estaba hablando. Así que nosotros, en esta parte de la Biblia, qué importante es que nosotros tengamos esa hambre, ese deseo por la palabra de Dios. Muchos dicen, es difícil. No, nosotros lo hacemos difícil, porque Dios en su bondad nos ha dado su Espíritu Santo, para que nos abra el entendimiento, para que nos haga ver. Porque dijo Jesús, de que Él dijo, me os conviene que me vaya, para que yo os envíe el Consolador. Y ese Consolador nos guiaría a la verdad. ¿Y la verdad dónde está contenida? En la palabra del Señor. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la palabra del Señor. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de entenderla, de comprenderla, de explicarla, de enseñarla. Pero como hemos visto, nosotros necesitamos que esa palabra esté viva en nosotros. Necesitamos que nosotros amemos y deseemos como un bebé esa palabra. Necesitamos de la palabra del Señor. Este pueblo ya vivía seguro detrás de sus murallas, pero necesitaba a Dios. No valía con ser, yo soy del pueblo de Dios y vivo detrás de estos muros. No. Necesitaban de Dios como cada uno de nosotros necesitamos del Señor cada día. La palabra de Dios tiene que ser en nosotros algo real, algo que vivamos cada día. Yo sé que es difícil. Cada día luchamos, batallamos, pero gracias a Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Gracias a Dios tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y podemos vivir esa palabra en nosotros. Necesitamos ese avivamiento que nos lleve a adorar a Dios y no necesitamos las misiones, como decía Eddie. Adorar a Dios y llevar esa adoración a donde podamos ir y que sea adorado el Señor allí. Hermanos, es necesaria la palabra de Dios en nuestras vidas. Estamos llamados a escudriñarla, a tener un deseo de ponerla por obra. Dice que ella nos protege, nos conforta, nos ayuda, nos anima, nos advierte, nos conforta. Y algo que me gusta mucho, que fortalece nuestra fe. Si nosotros no estamos pegados a la palabra de Dios, nuestra fe decae. Por eso, a veces estamos debilitados, por eso estamos débiles, por eso estamos enfermos, quizá. Porque la palabra de Dios tiene que ser parte de nosotros. Y Dios quiere eso. Por eso me gusta mucho cuando nuestro pastor nos anima a memorizar los versículos de la Biblia. Cuando nos anima a estudiar la palabra de Dios. Y eso tenemos nosotros que tener en nuestro corazón, quererlo. Tenemos facilidad, como ya lo decía antes. Vivimos en un país con la libertad de poder llevar nuestra Biblia, de poder abrirla en cualquier lugar. Tenemos ahora la facilidad de las tecnologías. Tenemos teléfono, tenemos dispositivos móviles, sea tablet, sea teléfono, sea lo que fuere. Y podemos llevar la palabra de Dios con nosotros, para nosotros y compartirla con otros. Así que tenemos recursos. La Biblia puede estar más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. La Biblia nos puede acompañar en todo momento. En nuestro bolsillo, en nuestro bolso, en la mochila, donde vayamos.
porque tenemos esa libertad. Y mi pregunta es, ¿qué estamos esperando? Vamos a orar. Señor y Dios, Dios poderoso, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra que nos conduce a esa verdad. Es tu palabra la que nos habla de Jesús. Es tu palabra la que nos da las instrucciones que necesitamos para nuestro día a día. Es tu palabra la que nos da libertad. Es tu palabra la que clarifica nuestro entendimiento. Es a través de tu palabra que tenemos conocimiento de ti. Y a veces vivimos, Señor, como que si fuera un libro más en nuestra biblioteca. Como si fuera algún libro de algún otro autor que leemos de vez en cuando. Cuando realmente esta palabra tuya tiene que ser vívida en nuestras vidas. Cuando esta palabra tuya tiene que guiar nuestros pasos. Y cuando esta palabra tuya, que es el manual que nos has dado, tiene que estar siempre con nosotros. Este pueblo estaba ansioso, Señor, por escuchar tu palabra. Tenía ese deseo a tal punto, Señor, que se expusieron a ella durante 6 horas de pie. Y en ningún momento se dice de que ellos desfallecieron. Como este pueblo, Señor, que estaba ávido y dispuesto a ser enseñado, nosotros también queremos ser enseñados por tu palabra. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios verdadero, tenemos al Dios único, al Dios real, y tenemos su palabra. Y a veces vivimos, Señor, como que si fuera todo lo contrario. Nos hemos acostumbrado, Señor, a mirar alrededor y a no ver las cosas importantes y verdaderas. Y una de ellas es tu palabra en nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. Y para encontrarte tenemos que buscarte. Y para buscarte te hallamos en las páginas de la Biblia. Así que, Señor y Dios, pon en nuestro corazón el deseo de buscarte, el deseo de inquirir en tu palabra, el deseo, Señor, de conocerte más y más. Y eso solamente lo logramos a través de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Oramos para que, Señor, sea esto algo diario, algo cotidiano, y de que nosotros, Señor, que llamados estamos a anunciar tu palabra, lo hagamos de verdad, lo hagamos bien y lo hagamos conforme a tu corazón y conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos esto. Gracias. Y te pedimos perdón, porque si te hemos fallado y no lo hemos hecho, de que pongas y cambies nuestro corazón para hacer lo correcto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.